Hola, buenos días. Paulina de la Torre, mucho gusto. Espero que estén teniendo muy buena semana. El día de hoy quiero que platiquemos sobre algo que se conoce como estructura de capital, en inglés Capital Structure. Si nos remontamos al concepto anglosajón capital, se refiere no al capital contable de una empresa, sino a las fuentes de financiamiento a través de las cuales funciona una empresa. Entonces, si hablamos de estructura de capital o capital structure, nos estamos refiriendo a la estructura de las fuentes de financiamiento con las que dispone una empresa. En términos generales tenemos dos grandes rubros. Tenemos lo que se conoce como deuda, que es a través de terceros, a través de instituciones financieras, de bancos, y las aportaciones de los accionistas. Ambas tienen un costo, no son gratuitas. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos nos está dando ese dinero para que lo empecemos a utilizar al día de hoy, pero no se los vamos a pagar hoy, sino que se los vamos a estar pagando a lo largo de un horizonte de tiempo o en alguna fecha estipulada. Entonces, si hablamos primeramente de la deuda, cuando nos referimos a bancos, instituciones financieras, si nosotros nos acercamos para poder acceder a un financiamiento, a un crédito, por ejemplo, aunque digo, existen muchos instrumentos, pero hablando de un crédito de manera particular, se llega a un acuerdo en donde se estipula un cierto monto y un pago de intereses. Esos intereses representan el costo de la deuda y están determinados por diferentes puntos en particular. Uno, desde el riesgo que representamos para el banco, es decir, nuestra capacidad de pago, la industria en la que nos desenvolvemos, el hecho de contar con alguna garantía que avale que efectivamente vamos a realizar ese cumplimiento de obligaciones en tiempo y forma. Y de igual manera existen ciertas cláusulas en donde se determina que en caso de incumplir, cuáles serían las penalizaciones. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos las aportaciones de los accionistas. Los accionistas no nos van a estar pidiendo intereses, pero sí nos van a estar pidiendo un rendimiento mínimo esperado al poner su dinero en nuestro negocio, en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque aquí interviene algo que se le llama costo de oportunidad. Esto se refiere a que los accionistas están eligiendo colocar cierta cantidad de dinero, cierto monto en nuestro negocio y lo están dejando de poner en juego o en uso o en un cierto rendimiento en otra instancia, en donde también pueden obtener un beneficio. El detalle es que al hacerlo con nosotros no tienen la certeza completa de que efectivamente el negocio, el proyecto va a salir adelante tal y como lo estamos determinando. Entonces siempre existe ese factor de incertidumbre y es por ello que nos están pidiendo un determinado rendimiento. ¿Y cómo es que esto se calcula? No vamos a ahondar ahorita en cálculos matemáticos, sino en una lógica general. Vamos a partir del hecho de que existe algo que se llama una tasa de referencia. La tasa de referencia es lo que hemos estado oyendo de Banxico de un tiempo para acá, desde el tema de la inflación y el cómo se fue elevando para poderla contener y posteriormente cómo se han ido realizando recortes en donde se ha ido disminuyendo. A partir de esta tasa de referencia es que, por una parte, los bancos calculan cuáles van a ser sus tasas de rendimiento y sus intereses que van a estar en los diferentes instrumentos, ya sea de créditos, de inversiones, etcétera, que les ofrecen a los clientes, precisamente del banco. Entonces, si nosotros tenemos una tasa de referencia en la cual Banxico le está estableciendo, y esa la podemos ver, se publica, ¿no? Pero eso lo podemos ver muy palpable en todos los instrumentos de deuda que emite el gobierno, lo que conocemos como los CETES, los bonos gubernamentales, que son a diferentes plazos, y se les conoce de manera generalizada como libres de riesgo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de incumplimiento de que nos paguen, por ejemplo, si nosotros colocamos dinero en CETES a 28 días, la probabilidad de que no nos paguen el rendimiento esperado es muy, muy baja, porque históricamente lleva muchísimo tiempo sin que exista ese incumplimiento. Entonces, por eso se les llama libres de riesgo, porque el riesgo que existe es muy, muy, muy bajito. Entonces, a partir de estas tasas, los bancos comienzan a calcular las diferentes
tasas que les comentaba y se van aumentando puntos porcentuales. Ahí estamos hablando del banco que nos ofrece un crédito, una opción de inversión con ciertas tasas. Por otra parte, si nos vamos ahora con los accionistas, ellos como personas tienen la opción de poder invertir, por ejemplo, su dinero en CETES, en bonos gubernamentales o en alguna inversión del banco, en donde tienen bien establecido cuál es el rendimiento que van a recibir. Por otro lado, si deciden invertirlo con nosotros en el negocio, lo mínimo que van a estar esperando es que el rendimiento o el retorno que reciban sea mayor al que pudieran obtener en cualquiera de los otros instrumentos que les estoy comentando. Por lo tanto, en términos generales, el costo de financiamiento a través de accionistas es más caro si lo vemos en este panorama general. Sin embargo, hay que tomar en cuenta dos puntos muy importantes, porque si lo vemos así diríamos, pues bueno, me llevo a cabo mi financiamiento en su totalidad por deuda, porque es mucho más barato e incluso tengo el beneficio de que el pago de intereses es deducible de impuestos, porque si nosotros vemos en un estado de resultados, hay un rubro en donde viene productos y gastos financieros y ahí viene reflejado el pago de los intereses que nos disminuye nuestra base gravable y por lo tanto el cálculo de los impuestos que vamos a pagar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta dos cosas muy importantes. Uno, cuando estamos comenzando un negocio, de buenas a primeras los bancos no nos van a querer dar un crédito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos empezando a operar apenas. Quizá y ya tenemos algo de ingresos, pero muy probablemente nuestros flujos son negativos, no vamos a tener manera de comprobar que tenemos la capacidad de pago y mucho menos una garantía que lo esté avalando. Eso en un primer punto. Y en un segundo lugar, hay que considerar también que dependiendo del crédito que estemos obteniendo y de los intereses que esto implica, puede llegar a un punto en donde la empresa no tenga la capacidad de poder cubrir con estas obligaciones. Y si incumple, el aumento de la deuda, el aumento del costo de la deuda es muchísimo y puede llegar el punto en donde la empresa ni siquiera sea capaz de poder darle la vuelta y ponerse al corriente. Y en ese caso incluso se pone en riesgo la continuidad del propio negocio. Por lo tanto, existen dos fuentes de financiamiento en términos generales, a través de deuda y a través de los accionistas. Depende de la etapa en la que se encuentra el negocio, cuál sería la más adecuada y en qué proporciones. No existe una combinación estándar ideal para todas las empresas. Hay que ver, como les digo, no es lo mismo estar en una empresa que apenas está en una etapa de emprendimiento a una que está en un crecimiento acelerado, una que ya está en una etapa madura o que incluso ve en declive. Sus necesidades son muy diferentes y por eso es que hay que llevar a cabo un análisis particular de cada una de las empresas y de la etapa en la que se está desarrollando. Bueno, pues esto a mí me parece que, aunque es un concepto sencillo, que es básico, me parece que es de gran relevancia para poder comprender cómo las empresas pueden ir llevando a cabo su financiamiento, uno para poder comenzar a operar y otro para continuar con su desarrollo y expansión. Pues les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo para escucharme, espero que estén teniendo muy bonito cierre de semana y aquí nos estamos escuchando. Muchísimas gracias.